Bien, no sé si sea necesario, veo caras nuevas, vamos a hacer un repaso rapidísimo de lo que hemos visto en esta clase y va a ser muy sencillo. Si toman su hoja desde el principio, decimos que esta es una clase de apologética. Apologética es la defensa de cualquier propuesta. Una apología es una defensa de algo. En el caso teológico es defensa de la fe. Decíamos que Dios no necesita que nadie lo defienda, pero los argumentos que van en contra de Dios, a nosotros los creyentes, es bueno que los reforcemos, es bueno que comprendamos en qué creemos y qué tan cierto es lo que creemos o no. De hecho, pudiéramos haber elegido muchas maneras de honrar a Dios y unos con más coraje, otros con menos coraje, unos con menos pasión, otros con más pasión. Sin embargo, si no estamos seguros de lo que creemos, podemos no ser fieles y eso no es bueno, ni para nosotros y además ofendemos a Dios. Bueno, pues resulta que ya habíamos dicho que la apologética no es algo que nazca el día de hoy. Leímos pasajes como 2 de Corintios del apóstol Pablo, en donde nos dice, en medio dice, tenemos que destruir todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Dice, capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Estamos destruyendo todo lo que impide a la gente de conocer a Dios. Y ese es un buen mensaje de apologética. El apóstol Pedro también, él nos dice de una manera mucho más asentada y con mucha más madurez. Dice en el versículo 16, bueno, vamos a leerlo todo, vale la pena. Dice, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén también preparados para responder a todo lo que les pida, a todo lo que les pida la razón de la esperanza que hay en ustedes. Es decir, a todo lo que nos pregunte acerca de nuestra fe, tenemos que responder. Y muy importante, por eso es central esta carta de Pedro, que está inspirada para aquellos que estaban en persecución, ¿recuerdan? La carta de Pedro dice a los que están en persecución en el norte, en esos pueblos a donde están llevando la palabra, y dice el versículo 16, pero hagámoslo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Es decir, hagámoslo con respeto, con amor. Judas también dice que seamos apologistas, él dice con más coraje, dice que los invito a que contendáis, dice exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe. Estos tres grandes ejemplos nos centran en una verdad. Los hijos de Dios tenemos que defender lo que creemos. No vamos a ir a la guerra con un incrédulo porque nosotros no lo vamos a convencer. Sin embargo, esto refuerza nuestra fe. Todo lo que pasa en nuestra cabeza a veces como dudas y cuestionamientos, hay respuesta para esto. Y un gran estudio de la verdad de Dios es verdaderamente las aportaciones de la apologética, que es muy extensa. Podemos hablar de casi cualquier arista en la Biblia y existen razones de defensa de la fe. Podemos hablar de la homosexualidad, de por qué el matrimonio está establecido como está establecido, por qué los animales tienen esa subordinación al hombre. Podemos hablar de cualquier tema en la Biblia y hay fundamento. Hay un fundamento que no solamente es científico, sino que corresponde perfectamente a lo que Dios creó en nosotros y en nuestro cerebro, que se llama sentido común. Entonces, nunca puede la ciencia, ni ha podido hasta ahora, nunca lo podrá, demostrar que Dios no existe. Así es que, si bien nosotros confiamos y creemos, es porque la Biblia nunca nos ha mentido. Nunca nos ha fallado la palabra de Dios. Pueden decirme, bueno, es que yo cuestiono la resurrección, es que yo cuestiono por qué, de dónde nacieron los primeros y por qué hubo incesto. Y podemos cuestionar muchas razones que Dios nos da en la Biblia, pero entendamos que nunca su palabra nos ha fallado. Eso nos da seguridad. Los cientos de profecías cumplidas por Dios en toda su historia, todo lo que anunció se ha ido cumpliendo, todo, hay profecías incluso de Alejandro Magno, y están cumplidas. Eso nos da respaldo. Y decíamos la vez pasada, porque quien me incitó a dar esta clase, yo fui apologético por mucho tiempo hasta que mejor me quedé callado porque peleaba yo, pero quien me incitó a esta clase fue el hermano Hugo, porque hizo una apologética de la resurrección. Y él decía, bueno, es que en un momento nos detenemos porque no hay comprobación científica. Sí, no hay comprobación científica. No podemos decirle a Jesús, ¿por qué no vienes, Señor, nuevamente, que te crucifiquen y que vean cómo te sales? Porque estos no creen. Y que vean cómo resucitas. No
podemos repetir el fenómeno para darle comprobación científica, pero sí podemos darle comprobación histórica. Y es yéndonos a todas las referencias fidedignas de la historia del mundo. Y todas las referencias nos llevan a Cristo. En la historia, si vamos hacia atrás, vamos a pasar el momento en donde los romanos, los griegos dicen, existió un tal Cristo. Y sus creyentes y seguidores están anunciando que resucitó, atestiguan que lo vieron, y si los amenazamos de muerte, dejan que los matemos porque defienden una verdad. Y es impresionante cómo la historia lo marca. Así es que no podemos tener una comprobación científica como tal en cuanto a la prueba del efecto, la causa, el efecto, el resultado y el establecimiento de una teoría y después comprobada para que sea ley, pero sí podemos constatarlo, no solamente nosotros sus creyentes en nuestros corazones, sino que la Biblia nos ha demostrado en la historia que no hay falla. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el fundamento. Rápidamente les muestro lo que habíamos visto. Habíamos dicho que en Génesis la Biblia desde un principio dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No está cuestionándose si había varios dioses, no está suponiendo que a lo mejor es cierto. La Biblia simplemente dice, Dios hizo los cielos y la tierra. Es autoridad, es palabra concreta. Y el Salmo 19:11 dice, 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Tenemos establecimiento de la Biblia en una pronunciación de lo que Dios hizo, no lo pone en duda. El apóstol Pablo también en una carta a los romanos le dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. No hay razón para decir yo no conocía a Dios. A mí nadie me dijo que había Dios. ¿Conoces el mundo, verdad? Pues es la manifestación de Dios. Hay dos revelaciones, y eso lo vemos para ustedes creo que en su primer hoja, su primer página, y dice la revelación natural, todas las obras de Dios, y la revelación especial. Es la palabra de Dios, la Biblia. ¿Podrá alguien decir, a mí no me dejaron Biblia? A mí nunca me invitaron una Biblia ni me la prestaron. Bueno, pero estabas en un mundo que Dios creó y la evidencia era que Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque nadie puede reproducir lo que Dios hace. Bien, voy a avanzar y voy a dejar ya solamente, bueno, en esta imagen teníamos el necio que en una mañana le dice Dios, si eres real, muéstrame una señal. En la tarde sigue esperando, en la noche con los astros sigue todavía esperando, y al siguiente día en el amanecer dice, sigo esperando una señal. Este es el necio, y así estábamos nosotros cuando no creíamos en Él. Señor, ¿cuántos decimos en nuestra conversión? Señor, si vas a hacer algo en mí, muéstrate. Y el Señor dice, me llevo mostrando 9,000 años y no me has visto. Es porque no comprendemos que Dios está inherente en su creación. Bien, habíamos visto varios aspectos, unos de ellos eran el diseño divino, hablábamos del ADN, hablamos también de estas maravillas que Dios hace, cómo hay migración en las aves y cómo hay rutas en el mundo entero y no entendemos cómo es que ellos se guían, pero parece ser que no somos producto de un accidente, no somos una casualidad, no estamos nosotros vagando sin rumbo, sino que Dios nos hizo con unas características muy especiales y nos dio una finalidad. No le pusimos mucha atención a esto que estoy citando yo aquí de las anguilas americanas y europeas. Resulta que a lo mejor no nos llama la atención porque son unas lombricitas, ¿verdad? Pero es muy interesante cómo viajan tantas leguas y vuelven a su lugar de origen y están no nomás divirtiéndose, están cumpliendo con un ciclo que Dios creó. Dios creó una armonía perfecta en la naturaleza, y Él lo llama así, lo llama la naturaleza, y dice que sus animales y sus especies se deben de reproducir y que van a convivir de una manera perfecta, y es como se hace. Después, bueno, yo me asombré, no sé cuántos de ustedes sabían o cuántos de ustedes ya conocían lo que vimos la semana pasada. El pájaro carpintero no lastima su pico ni lo utiliza para perforar, sino que por dentro hay una membrana que hace que la lengua salga, y el pico de la lengua es el que percute, y es muy sofisticado. Aquí hay un pájaro carpintero aquí en la iglesia que viene, no sé si en la primavera, debería observar yo más eso, pero está obstinado con la lámpara, no sé qué le pasó a él, está obstinado con la lámpara y parece que fuera alguien trabajando con un taladro, se los digo textualmente. Suena un taladro en la mañana, y yo digo, ¿quién es este? Pues es un necio pájaro que algo se le escondió ahí, no sé qué pasó, y él piensa que va a perforar la lámpara. A lo mejor ya le hizo un hoyo, está tan alta que yo no he subido a ver, pero quién sabe, tal vez los mosquitos que están adentro, o no sé.
pero es asombrosa la construcción del pájaro. Bueno, vamos a aventajar porque tenemos que llegar a partes, como decía la semana pasada, habrá